El nuevo gobierno de Canarias ya ha cumplido más de 100 días al frente del Ejecutivo. Son muchos los asuntos que han marcado este inicio de legislatura y vamos a analizarlos con el presidente de Canarias, que esta noche nos acompaña aquí en directo en el plató. Muy buenas noches, Fernando Clavijo. Hola, muy buenas noches. Como decíamos, ya son más de 100 días, me apuntaba 120 los que llevan gobernando Canarias en esta nueva legislatura. A modo de titular, ¿qué han podido hacer en este tiempo? Yo creo que nos hemos encontrado una Canarias peor de lo que esperábamos y lo que hemos intentado ordenar en estos primeros días y cuyos asuntos más prioritarios, como puede ser el presupuesto, como puede ser la dependencia, como puede ser los pagos debidos o el agujero de sanidad, tratar de cubrirlo para que los servicios públicos no se sientan resentidos, ¿no? La apertura del curso, por ejemplo, con la enseñanza de 0 a 3 años fue francamente difícil, ¿no? Porque nos encontrábamos con niños matriculados y no estaban las aulas hechas. Y eso tuvo que, al margen de las distintas emergencias que hemos tenido que llevar, nos requirió un sobreesfuerzo importante. Ahora entramos en materia, pero como la actualidad manda, hoy ha comenzado esa 15ª legislatura. Su partido Coalición Canaria ha apoyado en Madrid la investidura de Pedro Sánchez, no así la amnistía. ¿Cómo se mantiene esa postura en Madrid y en Canarias se gobierna con el Partido Popular? Bueno, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. El acuerdo con el Partido Popular en Canarias es un acuerdo con un programa de gobierno para gobernar Canarias y la mayor parte de las instituciones, y en este caso el señor Pedro Sánchez ya tenía 178 votos, no necesitaba el voto de Coalición Canaria para ser investido presidente, pero nosotros sí habíamos dicho que si había un compromiso claro con la agenda canaria, pues estaríamos dispuestos a apoyar una legislatura, no solo la investidura, porque para nosotros lo importante es que a lo largo de estos años se cumplan con Canarias y se cumpla con las necesidades que tiene Canarias. Y ahí está ese acuerdo con 25 puntos que se han firmado y que desde luego empezaremos a ver su materialización pues desde los presupuestos que se aprobaron por la ¿Y será posible con lo crispada que está esta legislatura? Lo hemos visto esta mañana, por ejemplo, no han querido ir los partidos independentistas. No sé, ¿realmente será buena para nuestro archipiélago? Bueno, si cumplen con la agenda canaria que firmaron, será buena para el archipiélago. Si no cumplen, obviamente nosotros pues estaremos ahí y nos apoyaremos cuando sea necesario nuestro apoyo. Pero en este caso, que ahora mismo la política está pasando por un momento bajo, sin lugar a dudas. Afortunadamente yo creo que en Canarias nos hemos alejado de toda esa crispación y somos capaces de dialogar y hablar, ¿no? Pero sí, desde luego es algo que deberíamos hacérnoslo ver los partidos políticos. El nombramiento del expresidente de Canarias, el Víctor Torres, como ministro en esta nueva legislatura, ¿usted dice que es positivo para las islas tener un ministro canario? Bueno, ahora tendrá que demostrar si le pesan más las siglas del Partido Socialista o resolver los problemas de Canarias. Pero yo sí digo y me alegro siempre que un canario pues triunfe y pueda acceder a puestos de responsabilidad como canario, como presidente de todos los canarios. Yo me alegro, ¿no? A partir de ahí, ahora el camino se hace pues trabajando al día a día. Yo estoy convencido de que al menos los problemas de Canarias los conoce y si conseguimos que arrime el hombro y que, insisto, ponga los intereses de Canarias por encima de las siglas del partido, pues será positivo. Ahora mismo están en trámite pues el proyecto de presupuestos de Canarias, pero hay voces en contra. Por ejemplo, ayer lo contábamos en el informativo, desde el sector cultural se reunieron con el diputado del Común, dicen que se les va a reducir un 21%, que se incumple así la ley pública de la cultura canaria. También las universidades canarias no están contentas, se les sube, pero dice que pueden estar en quiebra a pesar de ese aumento. No sé si estamos a tiempo de revisar las cuentas o ya se van a quedar así. Hombre, vamos a ver, todo es revisable, pero tampoco creo que las universidades, subiéndoles el presupuesto en más de 3 millones de euros a cada universidad, estén en quiebra por culpa del gobierno. Será por culpa de a lo mejor de una gestión ineficiente por parte de los presupuestos, porque las universidades son autónomos, ¿no? En el caso del sector cultural, lo que nosotros hemos hecho es ir a un presupuesto ejecutado, es decir, tú puedes hacer un presupuesto muy bonito, luego no ejecutarlo y el dinero no llega, con lo cual ¿de qué te sirve? ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos cogido la ejecución del presupuesto del 2023 y frente a eso lo que hemos es adaptado el presupuesto a la realidad. Lo otro es lo que se ha venido haciendo estos últimos 4 años, un presupuesto que no se parece a la realidad. Por eso nos hemos encontrado 580 millones de euros de agujero en sanidad, o más de 100 millones en educación, o más de 90 millones de euros en servicios sociales. Entonces, lo que hemos es adecuado en este primer presupuesto, que todavía no está aprobado,
adecuarlo a lo que realmente se ha gastado y las necesidades reales. A partir de ahí, por supuesto que en el trámite parlamentario se puede mejorar y por supuesto que nosotros estamos en disposición de mejorarlo. Pero claro, no queremos engañar a la gente, queremos ser transparentes, no queremos hacer un presupuesto y luego ejecutar otro. Hablando de estos 120 primeros días y mirando al Parlamento, los grupos de la oposición lo han acusado a usted de incumplir una promesa en la campaña electoral, que se comprometió a bajar el IGIC del 7 al 5%. No sé si antes de las elecciones no se podía haber hecho ese cálculo. Bueno, no, porque cuando llegas a las elecciones es cuando te das cuenta, cuando llegas en este caso a las responsabilidades, que tienes 580 millones de euros de déficit en sanidad, o los que he dicho ya para no repetirme en educación, ¿no? Entonces, primero que tenemos 4 años para cumplir el programa electoral, no se cumplen los primeros 120 días. Segundo, que hemos quitado el impuesto de sucesiones y donaciones, hemos bajado el IGIC, por ejemplo, los productos de veterinaria, los productos que tienen que ver con todo lo que se compra para la dependencia. O sea, que hemos hecho toques puntuales al combustible, por ejemplo, en este caso industrial, para los hornos y las lavanderías. Y hemos subido otros, como puede ser el del tabaco o como puede ser el de las bebidas azucaradas, por poner un ejemplo, ¿no? Pero no tenemos que cumplir todo el programa electoral en 120 días. Vamos a ver, y teniendo en cuenta además que hemos hecho un presupuesto a ciegas, sin que el Gobierno de España nos haya dado ni un solo dato, con lo cual creíamos que era importante tener presupuesto y lo hemos hecho prudente. Vamos, de lo que habla la gente en la calle, sabemos que en nuestro país la economía va mal, pero es que luego cada vez que incluso aquí en el informativo damos cualquier estadística o informe socioeconómico, Canarias está entre las peores comunidades. ¿Cómo podemos hacer para que la cesta de la compra, que cada día está más disparatada, los alquileres, el acceso a la vivienda, nuestra calidad de vida, la de los canarios, mejore? Bueno, pues yo daba recientemente en la APD una mini conferencia, por llamarlo de alguna manera, en la que hablaba de la productividad. Y la productividad es fundamental para poder incrementar los salarios, que suba el valor añadido, que suba el Producto Interior Bruto. Y daba un ejemplo muy claro. Si la productividad de los canarios fuese igual a la de la media de España, tendríamos 11.000 millones de euros más de PIB. Y estaríamos en un PIB per cápita en torno a los 25.300 euros al año, que sería el 92% del PIB per cápita de la media española. Luego necesitamos, invirtiendo en educación, invirtiendo en innovación, invirtiendo en ciencia, necesitamos mejorar nuestra productividad. Y esa va a ser una de las tareas, tanto en el sector público como en el privado. Y a partir de ahí, en la medida que la riqueza vaya subiendo, pues evidentemente todos los indicadores sociales irán mejorando. Es que nos llamó la atención porque antes de ayer en un foro usted decía, que usted es economista, que en materia económica viene en curvas. Sí, viene en curvas. Vemos que estamos viendo cómo la eurozona está desacelerándose. Vemos cómo los tipos de interés no van a seguir subiendo, pero van a mantenerse sobre el 4 y pico %. Hemos visto los datos de cómo han caído de manera drástica los alquileres y las hipotecas en Canarias. La macroeconomía está dando síntomas de frenarse. Y si una economía no crece más del 2%, no genera empleo. Luego tenemos que hacer ahora un sobreesfuerzo de las administraciones públicas para favorecer que haya actividad económica. Hablando de administraciones públicas, también en los foros empresariales siempre se denuncia la burocratización de la administración pública, la falta de agilidad al hacer trámites. Dentro de la administración pública canaria, ¿cómo se puede ser más eficaz? Bueno, yo creo que tenemos que reducir los procedimientos. Lo que pasa es que intervienen. Lo más que se quejan, por ejemplo, es pues, un proyecto de alguien que quiera construir una infraestructura. En la declaración de impacto ambiental, la licencia del ayuntamiento, somos muchas las administraciones que intervenimos, ¿no? Nosotros nos hemos puesto una tarea y es la reducción del 30% de procedimientos y el 30% de tiempo de respuesta. Y lo que vamos es a coger, por ejemplo, un dato que salió ayer, procedimiento por procedimiento, porque son más de 170 los procedimientos administrativos que tiene el Gobierno de Canarias, solo el Gobierno. Luego ahí, en la dependencia, no solo hemos cambiado los requisitos y el decreto de acceso a la dependencia, sino que al final hemos ido acortando plazos. Eso nos ha permitido reducir en 4 meses el tiempo medio de espera. Lo que pasa es que tienes que ir cogiendo procedimiento por procedimiento, porque si quieres hacerlo todo a la vez, se genera un caos, ¿no? Nos vamos a meter también con las declaraciones de impacto ambiental,
nos vamos a meter también con lo que son la discapacidad y la valoración de la discapacidad. Nos vamos a meter con varios procedimientos que poquito a poco, aquellos que entendemos que más afectan al ciudadano, los vayamos a poder acometer en los próximos meses. Me gustaría pararme un momento en el tema de la vivienda. Lo contamos informativo, como digo, tras informativo. Hoy también cómo se dispara el precio en Canarias, las pocas que hay y lo caro que están. ¿Cómo se puede regular? ¿Cómo podemos acceder a una vivienda? Tanta gente que a lo mejor es una persona sola, un solo salario, o bien jóvenes que quieren independizarse. Construyendo más viviendas, eso es oferta y demanda. Si al final hay más oferta, bajará el precio. ¿Y está planificado construir más en esta legislatura? Ahí está la parte pública y la parte privada. Ahí tiene que ver también la reducción de los procedimientos administrativos. Nosotros necesitamos que el sector privado haga vivienda. Necesitamos que el sector privado haga vivienda de protección oficial. Aquella de acceso, en aquella época era régimen general y régimen especial. Y necesitamos que en las administraciones públicas hagamos vivienda pública. Luego, el alquiler asequible, si tú al final, que lo vamos a hacer, modifican los módulos que están desde el año 2000 para construir los módulos del precio por el metro cuadrado que puedes construir y lo actualizas, habrá empresas privadas que les interese hacer viviendas de protección oficial o de alquiler asequible y ponerlas al alquiler. Y luego, por otro lado, regular el alquiler vacacional, que también ha quitado vivienda y lo ha convertido en cama turística, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos, por supuesto, a hacer más vivienda pública, pero el problema gordo de la vivienda, como tú bien has dicho, no es la vivienda social, es que tú en Fuerteventura o en La Palma o en Lanzarote, un médico o un profesor que está destinado allí no puede pagar el alquiler. Y ese nunca va a estar en la vivienda pública, esa tiene que estar en la vivienda privada o aquellos de alquileres asequibles, ¿no? Y esa es la clave donde tenemos que invertir, no solo recursos, sino gestión. Son tantas las preguntas, voy a poner sobre la mesa La Palma, porque resulta que se puede construir sobre las coladas. Se trata de devolverle un poco a esas personas que perdieron todo lo que tenían, pues poder intentar de aquella manera a vivir en casi las mismas condiciones, ¿no? En el mismo lugar por lo pronto. Sí, no en todo, porque hay parte de las coladas que se ha dicho desde, pero la parte de la Fajana al mar es del Estado, luego hay otra parte que se quiere dejar como darle un grado de protección paisajística por la erupción, luego hay otra parte que todavía está caliente y luego, hay una parte en la que sí se va a poder construir. ¿Qué es lo que hemos querido hacer con el decreto? Pues zonificarlo todo, una parte para poder reconstruir las fincas y las plataneras que había, otra parte para la vivienda y la parte que no se va a poder construir, habilitar suelo en el entorno para que esas personas puedan construir en ese suelo alternativo porque va a quedar protegido, al margen de poder compensar y pagarle al palmero lo que el volcán le quitó. Eso es un trabajo importante, nos encontramos unos decretos o unos borradores de decretos con visos de inconstitucionalidad, tuvimos que rehacerlos prácticamente de nuevo. Se ha trabajado, son 3 decretos los que se van a hacer, este es el primero, se ha trabajado intensamente con las plataformas y después vendrá el de las producciones agrarias y luego también vendrá el de los negocios. No quiero dejar de preguntarle por inmigración. El 18 viene la comisaria europea de Interior a conocer la realidad migratoria en las islas. También ha solicitado una reunión con los tres ministros que están relacionados con el tema de la migración. ¿Se puede pasar de visitas, de gestos, de buenas intenciones, realmente un compromiso serio tanto por parte de la Unión Europea como por parte del Gobierno de España y de otras comunidades autónomas que sean más solidarias en la acogida de menores migrantes, porque hay 4.500 en las islas? Yo ahí veo 3 patas. O sea, la primera, desde el punto de vista de la Unión Europea, lo que tiene la Unión Europea es que definir una política migratoria común, cosa que no ha hecho. Cada Estado miembro, cada país... No se llega a un pacto migratorio. No, esperemos, hay uno que está bastante avanzado. Cuando estuve en Bruselas la semana pasada lo pude ver con los grupos parlamentarios, tanto socialistas populares como el Renew, y al final, a ver si antes del 9 de junio, que son las elecciones europeas, se consigue por lo menos acordar un básico. En segundo lugar, yo sí tengo que decir, y he sido crítico con el Gobierno de España, pero en el caso del ministro Escrivá, en los últimos tiempos la respuesta que ha dado a los adultos ha sido razonablemente positiva. Y fue el único de los ministros, cuando llegué e hice las primeras zonas, que dijo, se nos viene un problema encima, vamos a prepararnos. El único. Y ahí tengo que decir que la respuesta del ministro Escrivá, hoy ya no ministro de Migraciones, fue adecuada. Y el grave problema lo tenemos con los menores no acompañados. Y ahí ya no es un tema de solidaridad de las comunidades autónomas, es que no tenemos que estar pendientes de la solidaridad. Tiene que ser una responsabilidad del Estado y se tiene que distribuir con criterios que garanticen los derechos de los niños y las niñas. Y eso, la ministra anterior, Ione Belarra, no se me puso al teléfono ni una sola vez.
absoluta decidida. Nosotros esperamos que con este nuevo gobierno no solo pusimos en la agenda canaria la modificación de la ley, cosa que el presidente dijo en el debate de investidura, sino que se nos dé una respuesta. En enero está previsto que le traslade al Papa, ¿no? La emergencia humana de la Ruta Canaria de Migración. Es una manera de visibilizar este Sí, drama. yo creo que es una manera de visibilizar, y yo estoy muy agradecido a su santidad y a los obispos canarios y al nuncio que hayan posibilitado este encuentro. Siempre el Papa ha sido muy sensible. Ya estuve en otra ocasión cuando en Open Arms, que tuvieron una recepción, y yo creo que este asunto es de vital importancia para la humanidad. Y el hecho de que su santidad el día 15 de enero nos reciba, pues yo creo que lo que va a hacer es volver a ponerlo de mucha actualidad, porque desgraciadamente ocurre tantas cosas que la actualidad se la comen a las 72 horas, ¿no? Usted hablaba antes de sanidad, de ese agujero de 500 millones, usted asegura que se encontró con ese agujero en sanidad. Y respecto a sanidad, pues en los presupuestos, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias pide que se evite que fondos destinados a la sanidad pública se deriven a la privada. Incluso han convocado una concentración para las próximas... No, pero eso no ocurre, no ocurre en absoluto. A ver, tú puedes prestar el servicio y la sanidad pública cuando realmente no le cuesta al ciudadano un euro. Hay ocasiones en las que, pues, si queremos agilizar las listas de espera, pues el ciudadano puede elegir si a lo mejor es una operación de menisco y se le deriva a un centro concertado, oye, pues se opera, no le va a costar un duro y no hay ningún tipo de problema. Pero ahora mismo fondos de la sanidad pública para la privada no se transfieren ni un euro. Y para terminar, recordamos que mañana se celebra el funeral por Jerónimo Saavedra, fue presidente del Gobierno de Canarias, ministro. Con su muerte nos dimos cuenta que los distintos grupos políticos, los distintos partidos, del color que sea, resaltaban que era un hombre de consenso, un hombre con talante. No sé si usted echa de menos esa forma de ser, ese talante en la política actual. Yo tengo que decir que en Canarias, independientemente de que puedas tener algún debate más o menos bronco en un medio de comunicación o en el Parlamento de Canarias, hay cordialidad y hay diálogo e entendimiento. Y yo creo que eso es algo, como los canarios siempre hemos tenido que pactar, pues al final eso nos va en el carácter. No tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en Madrid, ¿no? Y desgraciadamente creo que es malo para la política, porque al final la gente se enfada, y cuando se enfada con nosotros, con los políticos, le deja espacio a los populismos, y ahí vemos la extrema derecha, ahí vemos la extrema izquierda, ¿no? Y yo creo que eso no es bueno. Hombres y estadistas como Jerónimo Saavedra harían mucha más falta aquí, por supuesto, pero mucho más en Madrid. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias como siempre por atendernos a los servicios informativos de Televisión Canaria. Muchas gracias a ustedes, un placer. Bueno, nosotros terminamos. Les dejamos ya con los deportes. Ya saben que la información continúa en nuestra página web y redes sociales. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche.